Buenos días amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos hablando, su servidor Miguel Ángel Drago, hoy está ausente nuestro querido amigo Roberto Gione y transmitimos como siempre desde este lugar donde tenemos el privilegio, gracias a nuestro hermano Esteban Ignaxic, que está siempre ahí en los controles, que auspicia este espacio desde la radio mifortaleza.com. En este tiempo que estamos dedicando, lo estamos dedicando en primer lugar al Señor y también a usted, porque buscamos nuestro interés, nuestro foco, está, valga la redundancia, enfocado en usted. Es decir, que nuestro pueblo sea creyente o que por lo menos haya oído de Cristo, o de que si no está congregado tampoco es inconveniente. O sea, este programa es para todos. Gracias a Dios llevamos algo más de un año que estamos aquí transmitiendo y encontramos de que muchos son los amigos que se van sumando y eso nos muestra de que estamos en el camino. Más no obstante, sabemos, los que estamos en el camino, de que en el camino hay piedras, ¿no? Entonces, no hay caminos que sean totalmente lisos, totalmente perfectos. Aún las mejores carreteras a veces se rompen en poco tiempo. Tal vez fue el material, tal vez fue el tiempo, una lluvia, algo que no estaba calculado, pero esas cosas pasan. Entonces, con esta figura, quiero entrar precisamente o continuar con un tema que habíamos comenzado y que he notado la repercusión que ha tenido y por eso nos ha extendido un poco más en el tiempo de mantener el tema, con traer nuevas respuestas. Y es dos elementos que van casi siempre pegados, ¿no? Que es la depresión y la tristeza. Para los que no han escuchado antes el programa, les recuerdo que, por ejemplo, la depresión, les voy a dar una figura nada más, no es una ilustración médica, pero sí es una ilustración que nos da una idea de qué es la depresión. Por ejemplo, en el lugar donde nosotros estamos, en Los Ángeles, hay otro lugar más o menos cerca que es el Valle de San Fernando y este está por debajo del nivel del mar. Por tanto, hay una parte de ese valle que está debajo de la línea de lo normal. Entonces, se produce como un microclima, tal vez más húmedo, una serie de condiciones, más calientes, etc. Pero, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Con esto quiero decir de que la gente vive igual, sí, la gente vive igual, pero vive en un microclima. Cuando una persona está en un marco de tristeza o de depresión, se encuentra que está caminando por debajo de lo normal. Entonces tiene su propio microclima, es decir, percibe el medio ambiente de su propia percepción a cómo se está sintiendo. Puede ser un día hermoso y alguien le dice, mira qué hermoso día que soy. Ah, sí. Le da igual, no lo ve hermoso, porque hay algo que le está impidiendo ver eso. Hay algo que no le deja disfrutar el día a día. ¿Qué cosas pueden ser lo que no nos dejan disfrutar ese día a día? Bueno, me viene a la mente ahora la imagen de aquel peregrino, de aquel famoso libro El Peregrino, de John Bunyan, el segundo libro más leído en el mundo, o sea, después de la Biblia. Y allá por los 1600 este hombre escribió este libro. Él fue un pastor en aquel tiempo, cosa que no era fácil ser pastor en ese tiempo. De hecho, por serlo y por dar sus opiniones políticas, estuvo 14 años en la cárcel, ¿no? Y imagínense la cárcel en los 1600, ¿no? Entonces este hombre escribió este libro que se llama El Peregrino y define la vida de un creyente. Al estar definiendo la vida de este creyente, se trata de un personaje que va caminando, que es
la figura de la vida, y se va encontrando con todo tipo de otros personajes. Por ejemplo, con el Señor sinceridad, con el Señor hipocresía, con el Señor traición, y así van apareciendo otros tipos de personajes. Con cada uno de ellos tendrá que tener algún tipo de experiencia, porque son cosas que se cruzan en la vida. Precisamente, nadie está exento a cruzarte con personas de esas características. Entonces, cuando digamos que pasamos esa prueba de ese momento, pero la prueba de ese momento, aunque hayamos tenido la fuerza para pasarlo, el discernimiento de Dios, de todas maneras, Dios estuvo con nosotros, nos rescató de determinada situación, nos hizo comprender tal cosa, nos dimos cuenta de algo, entonces tomamos distancia de esa situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa de que este personaje del libro tiene una mochila, y en esa mochila que va cargando en su espalda, la va llevando todo el tiempo, pero la mochila se hace cada vez más pesada, porque cada piedra con la cual se tropieza la recoge y la carga. Entonces, me gustaría preguntarte, y obviamente no te puedo oír tu respuesta, porque estamos en radio, pero sí, tú puedes oír tu respuesta. Entonces, la idea es que tan fuerte esa respuesta está sonando, no en tus oídos, porque la respuesta viene de tu interior, que tan fuerte está sonando dentro de tu corazón, que tan fuerte está sonando en tu alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu historia de vida, es decir, no la que tiene que ver, como se dice, hoja de vida para un trabajo, sino en el libro que de alguna manera extrafísicamente, espiritualmente, emocionalmente, como lo quieras llamar, se está escribiendo en algún lugar del universo. Quiero decir, solamente tú sabes eso. Es más, muchas veces la persona que está involucrada en estas cosas, en este tipo de experiencias, tampoco lo sabe. Cosa que puede llegar a ser peor. Entonces, y esto me viene a la mente del apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice que él no entendía, no entiendo, dice, lo que no quiero hago, y lo que quiero no hago. Entonces vemos que es esa lucha interior que tiene nuestra humanidad, o sea, todos, no hay quien esté exento de este tipo de situación. Aún el Señor Jesús, recuerden ustedes que la noche antes de ser aprendido, Él oró, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, es decir, el trago amargo, como decimos culturalmente los latinos. Pero ese trago amargo dice, pero hágase tu voluntad. O sea, y eso también nos está hablando a aquellos que en algún momento han estado, están o van a estar, porque a todos nos pasa, o nos pasó, o nos está pasando, o nos va a pasar, de caer en un marco de tristeza o de depresión. Imagínense ustedes que personajes como el apóstol Pablo también han pasado por eso. No hay nadie que no haya pasado por eso. Desde tener memoria de lo que esté registrado bíblicamente, también incluso podemos mencionar a Adán en una situación cuando Dios lo está buscando, no como si no supiera dónde estaba, sino lo está confrontando. Y ahí es donde se perdió la inocencia, pero no voy a entrar en el tema teológico. Estoy mirando al hombre, no, o sea, nuestra propia condición. Puedo recordar a Moisés, o sea, el gran profeta, el gran líder, carismático, valiente, pero también cobarde, ¿no? O sea, que temblaba cuando iba a ver al faraón.
Dice, porque lo del tartamudo, eso no fue un tema de que era permanente. O sea, porque se cita una sola vez y era cuando fue a verlo al faraón. O sea, eso que es lo que nos está diciendo, tener un ataque de pánico, lo que hoy conocemos como ataque de pánico. O sea, el temor, toda la angustia, todas las cosas, toda la carga que puede conllevar determinadas situaciones, pueden llevar a una crisis. La crisis es algo que regularmente es temporal, que por cierto también cabe aclarar de que la palabra crisis no comprende un estado permanente. Es decir, en términos, digamos, que se manejan en los ambientes especializados en el estudio de la memoria, en psicología, cuando una persona pasa de 14 a 21 días con un estado depresivo o de tristeza o alguna situación que le está afectando profundamente, ya no es una crisis, o sea, ya se estableció. Es decir, la palabra crisis es algo temporal. De hecho, en otros medios, en otros marcos de la vida, más allá del ser humano, sino en cuestiones a veces de relaciones políticas, internacionales, todo eso se marca una crisis como de 24 a 48 horas, estados sociales, por tormentas, etc. Estado de crisis 24 a 48 horas. Entonces se tiene que salir rápido de esa situación. El ser humano tiende que sus problemas emocionales los va llevando y son aceptables dentro de un término de hasta 3 semanas. Pero la historia, volviendo a la historia del mochilero, del peregrino, lo cargó todo el viaje. Es decir, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Qué quiere decir todo el tiempo? Quiere decir que cuando se levantaba, cuando se despertaba, de pronto, como decimos por ahí en el barrio, se levantaba con el pie izquierdo. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, levantarse con el pie izquierdo es cuando, ¿qué pasó? ¿Te levantaste mal hoy? ¿O qué es lo que te está pasando? O sea, ¿tienes algún problema? No. Cuando el no, o sea, cuando está la negación del problema, de la crisis, del sentimiento, de las emociones frustradas, o se las está escondiendo, no tengo ganas de hablar de ello, o simplemente ya se adaptó a la carga. Lo cual sería peor. Porque si al menos lo está tratando de ocultar para no compartir, esta carga la llevo yo solo, lo voy a superar en poco tiempo, etc., es una cosa. Pero cuando se acostumbró al peso, y el peso ya forma parte del volumen de su cuerpo, ya no es una crisis. Eso se le llama, y no me entienda mal, pero eso se le llama revolución. O sea, revolución, no piense en Fidel Castro ni en Che Guevara, no va por ahí. O sea, revolución es como todos los autos tienen un velocímetro y también lo que se conoce en español como el tacómetro, que cuenta las vueltas, 2.000, 3.000, 4.000. Entonces, ¿cuántas vueltas? Eso marca la cantidad de vueltas. Cuando nuestra vida dio toda una vuelta, pero no una vuelta de toda la vida, estoy hablando de algo que cambió nuestro caminar o andar normal. ¿Y cuándo dejaste de ser normal? Vamos a aclarar algo. Hace unos cuantos años atrás tuve el privilegio de tomar clases con un eximio y erudito maestro de consejería, ¿no? El doctor Hoffman. Y él decía, debajo de Cristo nadie es normal. Todos somos de alguna manera normales. Entonces, solo Cristo fue totalmente normal, de que supo aceptar el bien, las condiciones, enfrentarse al mal, hablar siempre con la verdad, buscar la voluntad del Padre. No quiere decir que estemos loquitos. Quiere decir que de pronto la forma más clara es decir, no somos perfectos.
Pero cuidado, tampoco tiene que ser un justificativo. O sea, una cosa es equivocarse y otra es parecer que se equivocó. Pero no vamos a entrar en eso hoy. Lo que quiero decir es precisamente de que estamos en una condición donde esa carga, volviendo al punto anterior, de que esa carga que estamos llevando, ¿por qué la estamos llevando? ¿No te animas a tratarla con la persona que corresponde? ¿No se la estás dejando al Señor? ¿Estás solo tú cargando con eso? ¿Podría eso llegar a ser autosuficiencia? ¿Se puede confundir la autosuficiencia con, digamos, la idea que puede tener la persona? No, yo puedo. Es decir, sí, suficiencia, pero voy a sentido de que hay un falso orgullo. Es decir, ¿yo puedo con esto? En realidad, en un momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, nosotros nos podemos equivocar. Y cuando nos equivocamos, o bien aprendimos la lección y dejamos la mochila, o la vamos a seguir cargando. El problema es de que mientras la sigas cargando, ese peso, como ya dijimos, mentalmente pasó a ser parte de tu cuerpo. O sea, te acostumbraste a llevar esa carga. Entonces, esa carga se ha convertido en parte de tu personalidad. Y para esto tenemos que vivir, yo sé que algunos podrían no estar de acuerdo, pero tenemos que vivir o separar lo que es la persona de la personalidad. Todos fuimos creados con las mismas condiciones. No vamos a entrar en el tema de que puede ser más inteligente o menos inteligente, si eso es real o no es real, todavía hoy en día se sigue discutiendo, podemos hablar del cerebro de Einstein y un montón de cosas, ¿no? Pero es que no ese es el tema. Pero todos somos iguales. En ese somos iguales quiere decir que todos tenemos la misma capacidad de poder soportar. Pero cuando estamos soportando, ¿estamos aprendiendo o solamente estamos aprendiendo a llevar la carga? Alguien podrá decir, bueno, como creyente aprendemos a llevar la carga en el Señor. Ok, pero cuando aprendemos a llevar la carga en el Señor es que se la estamos dejando a Él. Pero si tú dices que lo dejo en el Señor, mira, te voy a poner un ejemplo. En el pastorado uno ve muchas cosas que de pronto pueden llamar la atención y que en el medio eclesiástico pueden sonar o parecer de que están normal. Una persona, un domingo a la mañana, en un servicio religioso en una iglesia, el pastor dice, bueno, una vez terminada la predicación, hay iglesias que dejan espacio para que la gente pase al altar y ore y deje sus cargas ahí. ¿Qué pasa cuando una persona pasó al frente, dejó sus cargas ahí y el domingo que viene hace otra vez la misma práctica? Y así el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces la pregunta es, ¿las dejó? O el momento que se puso de rodillas frente al altar y le dijo, Señor, esta es mi carga, te la dejo a ti, hágase tu voluntad. ¿Qué pasó? ¿Dejó la piedra allí o la recogió y la volvió a poner en la mochila? Si nosotros decidimos que lo vamos a dejar en el Señor, es una decisión y tenemos que actuar consecuentemente. Es decir, de que ya no es nuestro problema, sino que es el Señor que toma control de eso. Precisamente es la forma que tenemos humanamente de poder continuar. Porque uno puede, si me permite la expresión, puede rodar por la vida,
o puede ir caminando por la vida. Cuando uno actúa correctamente en el sentido de dejar esas cargas en el Señor y cumplir con nuestras funciones y actividades diarias, nuestros compromisos, etc., es una cosa. Eso es correcto. Cuando las cargas decidimos, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, mayormente inconscientemente, entonces las sigo cargando, entonces ya no voy caminando. ¿Cómo que no voy caminando? No, pero yo hago mi vida, atiendo mi hogar, los niños, el trabajo, el estudio, whatever, pero es que ya no le encuentras gozo a eso. ¿Sientes de que cada tarea puede llegar a ser una carga? ¿Te da temor de determinadas situaciones? Como no querer salir a la calle, no querer hablar con nadie, o no vuelvo más a la iglesia, o no sé, cualquier cosa. No quiero escuchar música cristiana, tratar como que si Dios tuviese la culpa, como que Dios no tiene control de la situación. Dios tiene control de la situación. Esto no quiere decir que esté en el plan de Él. Dios no tiene un plan malicioso para nosotros. No solo para los que somos creyentes, sino tampoco para los que no lo somos. Porque Él es Dios y es un Dios santo. Entonces, no podemos echarle culpa a Dios. Lamentablemente, aún en nuestro pueblo creyente hay personas que están echando la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, esto? Es que tenemos que hacernos cargo. Y si directamente se trata de un tema o una situación donde no fue voluntad propia y ha sido víctima de alguna situación, entonces de la misma manera tienes que hacer frente en función de dejarlo en las manos de Dios. Cuando nosotros estamos dejando las cosas que no podemos manejar, cuando no podemos manejar la situación, cuando no podemos tomar control de la misma, cuando no puedo cambiar mi medio ambiente, ¿qué es lo que me queda? Confiar. No puedo alejarme más de Dios. El gran teólogo, allá por los 430 después de Cristo aproximadamente, San Agustín o Agustín de Hipona, él, después de mucho estudio, mucho análisis, por accidente, por casualidad, si se puede decir así, estaba viendo en un parque que un niño arroja una piedra y cae al agua la piedra. Ustedes han visto que las ondas van circularmente. Entonces, las ondas más cercanas al centro donde cae la piedra son con más intensidad. Y las otras se van abriendo, cubriendo más espacio, pero son más débiles. Esa es la condición del cristiano. Desde esa ilustración que fue real, y de ahí este gran teólogo sacó una tesis enorme donde él desarrolló la teoría del bien y del mal. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien? Entonces, ¿dónde radica el mal? Y una serie de situaciones que en otra ocasión tal vez podamos tratar, pero hoy, en este momento, voy a que él descubrió que cuanto más cerca del centro esté, más fuerte es la onda expansiva. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos funcionando, valga la expresión, disfuncionalmente, es decir, que no estamos funcionando correctamente, es porque nos estamos alejando del centro, nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de la verdad, nos estamos alejando de las Escrituras. Por tanto, empieza a surgir el hombre, sea hombre o mujer, estoy hablando de nuestra naturaleza humana, nuestro género humano.
Entonces, en esa humanidad, al igual que la de Adán, al igual que la de Eva, que ellos perdieron lo que conocemos como el estado de inocencia, que por cierto, algunos confunden la inocencia con la santidad. O sea, Adán y Eva nunca tuvieron en santidad, tuvieron inocencia, porque ellos no practicaron santidad, sino que practicaron, que tampoco se puede decir practicaron, sino que estaban en un estado de inocencia, es decir, la ausencia del conocimiento del mal, eventualmente. Cuando conocieron la diferencia entre bien y mal, es donde perdieron la inocencia. Nuestra mente, en algún momento, también le pegó un mordisco a la manzana, si cabe la expresión, que esto no es teológico, ¿verdad? Porque olvídese de la manzana, eso viene de otro rumbo. Pero voy a que no hay un ser humano que no le haya pegado un mordisco a eso. Es decir, que si hay alguien que nunca ha pecado, que nunca ha faltado, que levante la mano. Pero Juan, en 1 Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, por ahí dice que no tiene pecado, no dice la verdad, pues. Entonces, y también hace mentiroso a Dios. Por tanto, es decir, que hubo en algún momento de nuestro camino en que hemos perdido eso. ¿Cuándo es? ¿En qué momento ocurrió? Difícilmente podemos tener memoria de eso, porque el ser humano pierde eso regularmente en algún momento de la infancia o cuando está entrando a la pubertad, cuando cambia su percepción de los seres humanos. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Qué es papá? ¿Y qué es mamá? Entonces, ahí empieza uno a darse cuenta. Pero aún la ausencia de inocencia yo la he observado hace muchos años, aún de otra manera. Recuerdo un niño muy pequeño, de unos 2, 3 años, y sentado en su sillita de comer, de esas sillitas altas como para bebé, y yo estaba platicando con el abuelo del niño, el niño arrojó, se le cae un juguete. Entonces, como estábamos platicando, igual el abuelo se lo recogió y se lo dio, se lo puso en la tablita ahí donde el niño come, ¿no? Que no tenía comida sino solo unos juguetes. Entonces el niño notó que el abuelo se lo dio. Entonces agarró y lo arrojó de vuelta, pero con intención. Entonces lo estaba observando yo. Bueno, lo hizo 2 o 3 veces, pero él miraba al niño a esa corta edad, estaba mirando con ojitos de astucia y estaba midiendo al abuelo a ver qué hacía. Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza caída. O sea que nadie está exento de mal. Por tanto, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. La imagen no es una imagen física, sino que es una imagen de moral y justicia. En un momento dado, el medio ambiente de un mundo caído, porque la caída involucró todo lo creado, entonces tenemos que hemos sido afectados dentro de esa caída. Y en esa caída vamos perdiendo la percepción de lo que es real y de lo que yo en mi mente estoy considerando como real. Piensa en esto. ¿Por qué a veces presuponemos que tú sabes lo que está pensando la otra persona? Que tú sabes lo que la otra persona está por hacer o hizo. Que tú estás creyendo de que las cosas van a salir de tal o cual manera. Si bien puede haber sabiduría en las personas, pero lo más común es de que está presuponiendo. Y eso es parte de esa naturaleza también, donde estamos perdiendo la identidad de Dios. No estoy hablando de creyente eventualmente, estoy hablando de la especie humana en particular. Estoy explicando por qué es que cambia nuestra forma de pensar.
Entonces, como personas, nosotros podemos ser íntegros, porque también muchas personas que no son creyentes son moralmente íntegras, pero no conocen a Dios. Entonces, una cosa es ser íntegro, pero otra cosa es ser justo. Y que es la palabra que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece. Incluso uno de los casos más mencionables puede ser el de Job. Estamos hablando de muy antigua. Entonces, dices, varón justo. Pero te preguntas, ¿justo? ¿Justo qué? ¿Es que se llama así acaso? ¿O que es realmente justo? ¿Y qué es ser justo? Bueno, la definición teológica de justo es aquel que hace lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Y dónde están los ojos de Dios? Están cuando yo voy a trabajar, cuando estoy caminando por la calle, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el baño, cuando estoy en la cama, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, incluso Él discierne nuestros pensamientos, es lo que dice la Escritura también, Santiago. Por tanto, necesitamos nosotros proteger nuestra personalidad. Le voy a hablar de la personalidad en un momento que volvamos, de que ahora vamos a un corte en radiomífortaleza.com y seguimos adelante. Para los que siguen en línea a través de las redes sociales, la persona es aquel individuo que tiene la identidad de la creación, que es un ser viviente. Esa es la persona que tiene la facultad de la razón, del razonamiento, de que es un ser inteligente. Es decir, todas las personas fuimos creados con una capacidad intelectual y física. Eso es la persona. También fuimos creados a esa imagen de Dios. La imagen de Dios es de que nuestro ser nos lleva a buscar la presencia de Dios. Otro día hablaremos de la parte más teológica todavía, cómo es que esto se mueve. Pero quiero compararlo ahora con la personalidad. La personalidad es lo que nosotros proyectamos. Pero en realidad es como cuando tú tienes un vaso, ¿no? Yo le estoy mostrando a ustedes, los que están viendo imagen, un vasito. Dirá, bueno, pero ¿y qué es esto? Usted sabe lo que hay acá, usted dirá, bueno, es un vaso de café. ¿Y usted qué sabe si llevo café aquí? Es lo mismo que cuando vamos en la carretera y ves a alguien que está manejando y lleva esos vasos que no se ven, ¿no? Como bueno, esos vasos de viaje, ¿no? Supuestamente para café, esas cosas. Pero ¿y si lleva alguna bebida alcohólica? ¿Cómo sabes tú? Porque no se ve. Así somos nosotros. ¿Acaso tú ves mi pensamiento? ¿Tú estás viendo mi corazón? Entonces, estamos en esa situación. La personalidad se va formando o se va deformando. Fuimos creados con la imagen de Él, pero con el tiempo hay un grado de deformación y vamos perdiendo la identidad de Dios. No que seamos dioses, sino que estamos hechos a su imagen. Y esa imagen se va haciendo borrosa. Es como cuando pasaron muchos años de que tú no ves a alguien y la imagen de la persona se te está haciendo borrosa. Ya no recuerdes exactamente cómo era. Volvemos ahora, después de este corte musical de radiomífortaleza.com, a esta transmisión. Estábamos hablando, resumiendo la diferencia entre la persona y la personalidad. De la persona es el individuo, el ser completo, con la capacidad de pensar, de creer, de sentir, de gozar y de vivir.
Y la personalidad es el cúmulo de información y experiencias que hemos adquirido desde el principio de nuestra vida. Podemos decir de nuestro propio génesis, es decir, para usar la palabra génesis, que del griego original o origen, y que habla del comienzo de todas las cosas. No estoy hablando exactamente del libro de Génesis, estoy hablando de lo que representa esa palabra y de que cada uno de nosotros experimenta un Génesis. ¿Por qué elegí esta palabra Génesis u origen, que significa lo mismo, en vez de decir cuando éramos niños? Se lo voy a explicar y estoy seguro que usted va a estar de acuerdo. Ser niño es haber nacido. La criatura, cuando está en el vientre de la madre, también es una persona, y ese es su origen. Él fue engendrado. Es su inicio, su comienzo. La vida comenzó al momento en que fue engendrado. Con esto estoy compartiendo nuestra posición bíblica de que estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida. Creemos de que el niño no nato o no nacido es criatura de Dios. Cuando uso el término criatura de Dios, es que fue creado. No todos somos hijos de Dios, sino solamente lo que le hemos recibido, Juan 1:12. Entonces, volviendo a lo nuestro, ya nacido, nosotros vamos juntando información. ¿Qué información? Toda. Todo es información. El niño, ¿por qué llora? Porque tiene hambre. ¿Y por qué lloró? Porque es la forma que tiene de manifestarse. Todavía no habla la lengua de sus padres. Porque nosotros tenemos la facultad de hablar un idioma, o más de uno, pero venimos sin lengua, es decir, sin idioma. O sea que si nace un niño y tú le enseñas un idioma, es porque tú se lo pusiste. Todas las lenguas tienen un carácter cultural. Y así como la lengua, entonces también todo lo que se aprende. Volviendo, si el niño lloró porque tiene hambre, es porque todavía no habla. Y esa es la forma de expresarse. Lo que nosotros aprendemos en la vida, a expresarnos como nos ha dado resultado. Entonces, determinadas actitudes que en algún momento dieron resultado y tal vez más tarde dejan de darlo, es porque de alguna manera aspectos personales de nuestra vida personal y nuestro entorno familiar, cultural, religioso, todo eso junto va formando la personalidad. Es no quién soy, sino quién me proyecto, que no necesariamente es lo mismo. Hay mucha gente que vive tal cual es, pero otros muchos no. Sea que es consciente o que no es consciente de esa diferencia. No estoy diciendo que sea hipócrita. Estoy diciendo de que buscan su protección personal. O sea, es algo natural en nuestra especie humana. Es como Adán le dijo a la mujer que tú me diste. O sea, y así podríamos mencionar muchísimos casos bíblicos. Pero esa forma natural de ser está limitada a lo que conocemos la transferencia. Entonces, en esa transferencia, nosotros lo que hemos asimilado, sea positivo o negativo, podemos llegar a proyectarlo como más nos convenga. Y no estoy hablando de manipulación, que a veces también sucede, sino estoy hablando de una respuesta que está implícita en nuestra forma
de proyectarnos, de que si respondo de determinada manera es porque aprendí que tenía que ser de esa manera, es porque me resulta así, es porque no encuentro otra forma de decirlo, es porque no sé hacerlo de otra manera. Sea como fuera el caso, entonces es una respuesta. Ahora, las respuestas aprendidas, los temperamentos aprendidos, o sea, el temperamento es algo que de alguna manera, no es exactamente, pero de alguna manera se adhiere al carácter de la persona. Carácter y temperamento no es lo mismo, aunque en nuestra cultura, por ejemplo, se confunde cuando alguien tiene una forma tal vez no acertada de proyectarse, el volumen de su voz, etc. Y digo, qué mal carácter que tiene. No. El carácter define a la persona por sus cualidades. Es decir, es trabajador, es madrugador o es vago. Todas esas son cualidades, sean positivas o sean negativas. El temperamento son adjetivos. Es decir, por ejemplo, es enojón o cualquier adjetivo que le quieras poner a la persona. Entonces, cuando nosotros somos respondones, como se dice más bien en lenguaje latino local, eso tiene que ver con el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? En cierta forma puede actuar como un escudo de defensa. O sea, este soy yo, ok, hasta ahí, ¿no? En donde pone límite la persona. Otra parte de esto puede ser de que es proyectarse ese pedacito de barro que hemos sido formados ya no del alfarero, del creador, sino de la vida. Lo que nuestro entorno familiar nos fue formando, conforme a tu propio entorno familiar. Todos nacemos de la misma manera, pero no todos nos criamos de la misma manera. Pues, por ejemplo, una criatura puede nacer aún sin madre. ¿Y cómo? Sí, porque murió en la mesa de operación cuando nació la criatura. Ni conoció a la criatura, o apenas tuvo la facultad de poder ver a la criatura e irse. Eso también ocurre. Puede ser de que nació sin padre, que lo engendró, pero nunca apareció. Entonces, ya ahí está recibiendo una información. La información es la carencia. La carencia es la ausencia de algo. Generalmente se pueden carecer de dos tipos de elementos. Los emocionales, espirituales, podemos asociarlo emocional y espiritual en este sentido de cosas, y también lo que es material. Es decir, por ejemplo, alguien que vive en extrema pobreza como un homeless, alguien que vive en la calle, carece de comida, carece de techo, carece de cama, y alguien que carece de amor o careció de amor en su infancia, que estuvo ausente, no lo recibió. Entonces, tal vez no es que la madre o padre quien haya estado no le haya querido dar, sino capaz que no tuvo la capacidad de darlo. Entonces, porque a veces todo esto viene por generaciones. Entonces, cuando una persona dentro del marco del plan divino de Dios, la familia, hombre, mujer, hijos e hijas. Entonces, cuando se rompe ese esquema, que es el esquema divino de Dios, para con nosotros, falta algo. La ausencia modifica nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento, que está sujeto
a los condicionamientos de la vida, ya desde niño. Por ejemplo, voy a suponer algo. Hay lugares en nuestros países, incluso aquí, donde al niño en la escuela se le da un vasito de leche y un pancito, por decir algo. Entonces el niño, regularmente todos los niños, por decir así, agarran el vasito y el pancito. Viene un niño que agarra el vasito, el pancito, y se pone un pancito en esta bolsita, otro pancito en la otra bolsita, y otro se lo lleva en la mano. ¿Y por qué tú haces eso?, le pregunta a alguien. Es que tengo hambre. Claro, pero cuando el niño te está diciendo tengo hambre, no te está diciendo es que en mi casa falta comida, pero te lo está diciendo. Regularmente los niños hablan en un presente permanente, continuo. Regularmente los niños, hasta cierta edad, cuando van madurando más, después de los 9 años, casi no tienen pasado ni futuro, solo todo es hoy. Entonces, ahí es cuando se expresa de esa manera. Y cuando está diciendo eso, está viviendo su presente. Pero fíjese que este no es un problema lingüístico solamente. Este es un problema de que mi ausencia está presente todo el tiempo. Así como el niño con el pancito, es el adulto con la ausencia o carencia de amor que no tuvo durante su infancia. Entonces no hay pan a veces que le alcance. No hay pan que le satisfaga. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Esa es la gran pregunta. Se puede decir religiosamente, Dios todo lo llena. Y sí es verdad, pero Dios, aún Dios mismo, ha tratado con personas que estaban facultadas para tener grandes victorias. Me viene a la mente Elías, después de acabar con los profetas de Baal, los falsos profetas, y huyendo de la amenaza de Jezabel. Y llega ahí y se tira en la tierra y me quiero morir. El Dios creador del mundo estaba con él. El Dios creador le dio la victoria, pero se quería morir. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver, precisamente, no nos daría más el tiempo, pero vuelvo, deslíguese de todo el pasado de Elías eventualmente, y deslíguese de lo que usted considera hoy eventualmente como normal, o como usamos los latinos, son cosas de la vida. Son cosas de la vida, pero son cosas que va formando una carga, un peso. ¿Me permite darle una ilustración de esto? Bueno, a algunos de nosotros nos gusta comer queso, ¿verdad? Hay un tipo de queso que, bueno, yo lo conozco como gruyere, y que viene con unos agujeritos, ¿no? Entonces, de pronto, inocentemente, puedes pensar, cuando el almacenero, el despachante, el que te está atendiendo, lo pone en la balanza, ¿no?, para pesarlo. Oiga, ¿está pesando los agujeritos también? ¿Es lo que me va a cobrar?
O sea, está hueco. Eso no pesa. Pero a diferencia de nuestra humanidad, los agujeritos emocionales o espirituales que tenemos sí pesan. Y son precisamente esos agujeros en nuestro ser. No voy a hablar de agujeros en el corazón, porque eso haría falta un cardiólogo. Estoy hablando del alma, del sentir, de la capacidad de pensar, de creer, de soñar, de amar, de querer vivir, de superar las pruebas, las dificultades. En realidad, cuando están muchos de esos agujeritos en el alma nuestra, es difícil de deshacerse de eso. Sin embargo, uno tiene que tomar la decisión en un momento del camino de decir, esa ausencia, esa carencia, ese agujero que está ahí, es parte de mi persona, pero decido no llevarlo o proyectarlo a mi personalidad. Es decir, no lo voy a compartir. No estoy diciendo que lo voy a ocultar, sino de que la persona tiene que asimilar que las experiencias negativas de la vida sean por consecuencia de tus propias decisiones o por consecuencia de decisiones que tuvieron que ver con tus progenitores o quien fuere la causa o causante, tú has decidido sentirte pleno en función de que has creído en el Señor Jesús, quien llena todos los huecos emocionales y espirituales que el ser humano puede tener. Porque el amor que no recibiste de tu padre o de tu madre, lo puedes recibir de él. Es decir, el amor que no puedo dar. Me encuentro a veces con buenos hermanos, buena gente, de que de pronto no son capaces de poder recibir un abrazo, porque les choca precisamente el tema del abrazo. Eso es cuando en su infancia han carecido de ese tipo de experiencias. Entonces, sentir el abrazo del padre, creo que hay un libro que habla de eso, si me lo recuerdo, y es importante y marca nuestra personalidad. Pero hoy estamos ya a punto de terminar este programa y quiero ir resumiendo esto. No sé en qué punto del camino tú te encuentres, pero muchas veces no depende tanto de la edad, de que estés en los 20, 30, 40, 50, 60, como fuera, sino de que simplemente estás en un punto donde has sido afectado. Esa afección va a ser tu propia y exclusiva decisión de que tú la quieras seguir cargando o entregársela al Señor. Tú no puedes borrar lo que pasó, pero tú puedes vivir con lo que pasó dentro del marco del gozo de la vida en Cristo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir de que decido vivir plenamente. Ser feliz es un concepto, porque ¿qué es lo que te hace feliz? Yo no sé. Hay gente que piensa en este tiempo de que la felicidad viene del dinero, otros que piensan que viene de la fama, otros que tener cosas, y acumulan su casa de cosas, llenan la casa de cosas. De hecho es un problema psicológico, se conoce como el síndrome de Diógenes, pero y llenan y compran cosas que nunca van a usar. Entonces eso va. Nosotros somos a veces esa casa llena de cosas. Cuando llenamos la casa de cosas, esta casa, Dios no tiene lugar.
Cuando Dios no tiene lugar, se queda afuera. Y en los momentos más críticos de la vida, me viene a la mente ahora Apocalipsis 3:23, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Entonces Apocalipsis allí está hablando, es crítico, porque es uno de los momentos últimos antes de que el Señor venga. Creo que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Entonces, Él está a la puerta. Pero Él está a la puerta de la iglesia, porque la iglesia se está apartando de Él. Está a la puerta de tu corazón, porque cada uno de nosotros en alguna medida nos fuimos apartando de Él, y ahora es momento de volver a Él. Cuando quitemos toda la basura que tenemos, que aquel personaje de los griegos, Diógenes, iba cargando y llenaba su cosa de basura. ¿Has visto esa gente que de pronto se murió y entró la policía y su casa es impresionante, llena de basura? Tienes que despojarte de todo. Lo que no sirve, échalo fuera, déjalo, para que entre el poder de Dios. Muchos hoy hablan del poder de Dios, pero el poder de Dios no es tanto darlo, sino primero recibirlo, porque tú no puedes dar lo que todavía no tienes. Entonces te dejo con este pensamiento: deja que Dios llene todos los espacios de tu vida, y de que toda tristeza, aflicción en la carne sea consumida por el poder y el amor de Dios. Dios te bendiga. Hasta pronto.